hacia un estado racional en contra de un estado pasional sería un paseo a través de la imaginación donde el hombre ignora cuáles son las causas de sus deseos y por lo tanto este hombre es pasional. Estas pasiones generan fluctuaciones de ánimo debido a que se va a encontrar con emociones que son contrarias. Se va a encontrar con la tristeza y la alegría. La alegría le va a dar un incremento de la potencia, la cual va a ser inconstante por provenir de causas que desconocen. Y en la tristeza habrá un decremento de la potencia, es decir, hay una inconstancia constante en estos dos afectos que provienen de deseos, de los cuales no conocemos cuáles son sus causas. Sin embargo, en este incremento de la potencia, aunque es inconstante, va a haber una posibilidad de encontrar un conato, es decir, encontrarme con la naturaleza de mi ser, con las causas adecuadas que incrementen la potencia de mis actos. Esto dará la posibilidad de preservarse en el ser, es decir, de continuar con lo que a mí me hace bien, ¿no? Lo que incrementa mi alegría, la cual será inconstante en este momento. Para Spinoza, la mente y el cuerpo son una sola unidad. Por lo tanto, el hombre será capaz de reflexionar la experiencia de este incremento de la potencia, que es un incremento de la potencia que se podría medir a través de la velocidad de los actos o de la velocidad del pensamiento. Para Spinoza, pensamiento o acto es precisamente lo mismo, ¿no? Si nuestras acciones son inadecuadas es porque nuestros pensamientos son inadecuados, y si nuestros actos son adecuados es porque nuestros pensamientos son adecuados. De esta reflexión de la experiencia de la relación entre mente y cuerpo, nosotros podremos tener ideas sobre las causas, ideas que pudieran ser dudosas, pero las ciencias, es decir, las ciencias en general, el conocimiento de Dios, para Spinoza el conocimiento de Dios es el conocimiento de la naturaleza. Cuando habla de Dios en el primer libro está hablando de la naturaleza en general, y cuando habla del conocimiento de Dios está precisamente hablando del conocimiento de la naturaleza, es decir, de las ciencias. De este conocimiento de las ciencias, los hombres podrían estructurar nociones comunes. Estas nociones comunes serán los elementos constitutivos de la razón, y la razón permitiría a los hombres conocer cuáles son las causas de sus deseos. Sin embargo, el hombre tendría que reconocer que sus deseos son inconstantes, pero dejarán de ser emociones para convertirse en afectos. La alegría, que en un principio era inconstante en el mundo pasional, aquí será un afecto del cual yo comprendo cuáles son sus causas. Sin embargo, la fortuna, pues siempre va a estar presente. La diferencia aquí en el mundo de la razón de Spinoza es que estos afectos, esta alegría, vuestra tristeza, es comprendida a partir de sus causas, es decir, a través de sus esencias. La formación de nociones comunes, que quizás sería el elemento constitutivo de la terapia spinozista, sería que una dicha afectiva llevaría a todo el cuerpo, es decir, un gozo general, y una dicha pasiva, es decir, una dicha que proviene del mundo de las pasiones, solo afectaría a una parte del cuerpo. A esto Spinoza le llama placer. La dicha pasiva aumenta la potencia de actuar y deriva en deseos y pasiones en función de ideas aún inadecuadas. Pero, gracias a estas pasiones que incrementan mi potencia de actuar, aunque yo no reconozca cuáles son las causas, yo puedo formar nociones comunes, es decir, tener ideas adecuadas, y la dicha activa se condige de nociones comunes que se explican por la potencia de actuar. Es decir, la potencia de actuar de Spinoza sería una potencia gozosa, y la dicha activa se agrega a la pasiva, pero reemplaza los deseos pasionales por deseos de la razón, que son verdaderas acciones. Bueno, la posición de Spinoza es completamente contraria a la de su predecesor. Spinoza podría considerarse como un neocartesiano o un materialista. En Spinoza vamos a encontrar que existe una negación ante el argumento de Descartes
para la solución de las pasiones, ¿no? La solución de las pasiones en Descartes precisamente radica en el reconocimiento de la voluntad, y Spinoza niega que exista la voluntad humana. Sin embargo, dice que los hombres pueden ser racionales. Lo siguiente. Bueno, las nociones comunes tienen dos planos. Un plano que es personal, que sería evitar las causas de nuestro decremento, de nuestra potencia intelectual, y otro plano civil, que sería buscar los encuentros con otros cuerpos afines para incrementar la potencia común. Spinoza tiene una frase que es bellísima, que dice que lo más útil para un hombre es otro hombre que se guía por la razón. Este hombre que se guía por la razón también incrementaría su potencia e incrementaría la mía. Pero para esto, este hombre tendría que tener nociones comunes, es decir, tener un conocimiento de la naturaleza o de las ciencias. Este esfuerzo de organizar los encuentros, Spinoza lo llama conato. Entonces, encontrar encuentros amistosos con individuos que se guían por la razón sería connatural a un hombre que se guía precisamente por el mismo medio. Y evitar los inconvenientes, es decir, evitar a los hombres pasionales, ¿no? Sin embargo, pues es inevitable que nos vamos a encontrar con hombres pasionales que no se guían por la razón, pero tendremos que buscar los convenientes y comprender que si no se pueden evitar estos cuerpos que concuerdan con nosotros, siempre existirán otros que sean connaturales a nuestra esencia. Entonces, si se tienen ideas de las afecciones sobre el cuerpo, es porque conocemos los cuerpos, no solo como efectos, sino como causas. Y el padecimiento, solo se tienen ideas de las afecciones como efectos sobre el cuerpo. ¿Sí? Bueno, aquí hay una especie de árbol de una explicación psicofisiológica de la concepción de Spinoza. Desde Descartes ya se reconoce que hay unas respuestas inmunes, como en lo más bajo del comprendimiento del hombre, que son los reflejos básicos, la regulación metabólica, y arriba de estas respuestas inmunes encontraríamos en el humano comportamientos de dolor. Posteriormente, en una especie como de evolución de la comprensión o de la complejidad del humano, encontraríamos los instintos o motivaciones, y arriba de estos instintos encontraríamos emociones, y en el piso superior los sentimientos, ¿no? En Spinoza encontramos que esta concepción del hombre se da también en su proyecto de reforma del entendimiento, cuando él reconoce que la sensación, es decir, cuando el mundo de las pasiones está dotada precisamente de este deseo de satisfacer estas necesidades casi biológicas, de lo cual los hombres solamente van a ser víctimas de la imaginación y no son hombres que razonan. Posteriormente, en la escala superior, vamos a encontrar el reconocimiento de que los hombres pueden desear sus instintos o pueden desear placeres, que estos placeres solamente serían afectaciones de una sola parte del cuerpo. Y pues, en el piso superior serían las nociones comunes, es decir, la comprensión de las causas de estos afectos. Cuando un hombre es capaz de reconocer a ciencia cierta cada uno de sus afectos, Spinoza diría, bueno, estos afectos se convierten en emociones. Y los hombres que se guían por la razón, para Spinoza, serán hombres que se llevan o que se guían por la intuición, es decir, Deleuze tiene una forma de comprender la intuición espinosista, y él le llama que es una razón centrífuga, es decir, un individuo que piensa rápidamente. En Spinoza la razón sería una especie como de vuelta sobre el objeto, y la razón y la intuición sería una especie de vector que va directamente hacia él sin tener que dar esta vuelta y buscarle sinónimos y buscarle cosas para explicar este objeto. La intuición en Spinoza sería la velocidad del pensamiento en su máxima expresión.
¿Por qué? Porque posee todas las nociones comunes. Ya no necesita darle vuelta al objeto para reconocer y para saber sus características o cuál es la esencia de este objeto. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí. Spinoza, para el análisis y la solución de las pasiones tristes, no solo será un intento de modificar las ideas, sino que se convertirá en una terapéutica del connectus, de actuar, de vivir, de autopreservarse y realizarse, persiguiendo su propio interés, buscando el placer resultante del aumento en la potencia, o que es lo mismo, su nivel de perfección. En todo esto, evitando el dolor. El alma y cuerpo es una y la misma cosa, que es concebida bajo el atributo del pensamiento y bajo el atributo de la extensión, de donde resulta que el orden o concatenación de las cosas es uno solo, ya se conciba la naturaleza bajo este, ya bajo aquel atributo, y que por tanto el orden de las acciones y las pasiones de nuestros cuerpos es simultáneo en naturaleza con el orden de las acciones y las pasiones del alma. La siguiente, por favor. Bueno, forzando esta terapia, voy a enumerar unas técnicas. Primero, convertir las pasiones en acciones. Un afecto, que es una pasión, deja de ser una pasión tan pronto como nos formamos una idea clara y distinta de ella. Cada uno de nosotros tiene, en parte al menos, si no de una manera absoluta, el poder de entenderse a sí mismo y a sus afectos, y en consecuencia, el poder de lograr que estos actúen menos sobre nosotros. No es posible idear ningún otro remedio para los afectos, a la vez depende de nuestro poder y sea más excelente que este, que consiste en la cognición verdadera de los afectos. Aquí es importante señalar que Spinoza dice, cada uno tiene la capacidad de comprenderse a sí mismo, es decir, Spinoza nunca va a hablar por un especialista o por un gran filósofo o por un gran sabio. Dice, uno es responsable de comprenderse a sí mismo. Entonces, esto nos deja bastante mal parados a los especialistas de la conducta, ¿no? Porque parece ser que aquí hay filósofos que están hablando de la comprensión de uno mismo sin la necesidad de otro sujeto que nos ayude a comprendernos a nosotros mismos. Bueno, quizás el ego recurso unitario, entonces quizás tampoco estábamos. La siguiente, por favor. Gracias. El conocimiento de las causas del sufrimiento por sí mismo no proporciona la liberación del sufrimiento. La liberación consiste en sustituir una reacción pasiva que como tal es deprimente y frustrante, como una actividad libre de la autoafirmación que como tal es agradable. En segundo lugar, en la definición de cualquiera de las pasiones, el placer o el sufrimiento y el pensamiento de su causa están entrelazados de manera insoluble. Si el pensamiento o la imaginación confusa de una causa externa se reemplaza por el pensamiento en un orden adecuado, una emoción activa reemplaza a la pasión. Y reglas inmanentes de la preservación humana es no buscar la felicidad, sino la libertad, que cada cual sea en sí mismo, que cada cual busque lo que realmente le es útil, que cada cual desee lo que le conduce a una mayor perfección y que cada cual se